Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de verdad nos ha tenido con la intriga a flor de piel, algo así como un misterio envuelto en romance y aventura. Vamos a hablar de la escapada secreta de Serkan Yoljesu que te dejará sin palabras. Sí, así como lo oyen, una escapada secreta, lo que significa que algo ha estado pasando detrás de cámaras, algo que quizás no esperábamos y que promete ser digno de una película. Si son fans de las historias que tejen amor, misterio y sorpresas, prepárense porque este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse, porque créanme, nos esperan muchas más historias fascinantes como esta. Activen también la campanita para que no se pierdan nada. Bueno, vamos a adentrarnos en esto. Cuando escuchamos escapada secreta, ya se nos encienden todas las alarmas. ¿De quiénes estamos hablando? De Serkan Yoljesu. Para quienes no estén familiarizados, Serkan es una figura pública que siempre está en el ojo del huracán, ya sea por su trabajo, sus relaciones o simplemente por su carisma. Yoljesu, bueno, ella también tiene su propio brillo y una base de seguidores que la adoran. La combinación de sus nombres ya es explosiva, pero si a eso le sumamos el factor secreto, la cosa se pone aún más interesante. Imaginen dos personas con vidas públicas intentando mantener algo privado, una escapada que por definición, no estaba planeada para ser del conocimiento público. Esto nos lleva a pensar, ¿por qué el secreto? ¿Qué estaban buscando? Un respiro, un nuevo comienzo, un momento íntimo lejos de las cámaras y los flashes. Las especulaciones sobre esta escapada han sido muchísimas. Hemos visto pistas, hemos intentado descifrar señales, y hoy, vamos a intentar juntar todas esas piezas para darles una imagen más clara de lo que pudo haber sido esta aventura clandestina. Lo primero que debemos considerar es el contexto. ¿Había algún tipo de tensión o presión en sus vidas antes de esta escapada? A veces las personalidades públicas necesitan un escape para recargar energías, para reconectar consigo mismos o con sus seres queridos, lejos del constante escrutinio. Una escapada secreta sugiere que querían un espacio donde pudieran ser simplemente ellos mismos, sin pretensiones, sin la necesidad de mantener una fachada. ¿Y dónde pudo haber sido esta escapada? Las opciones son infinitas. Podría haber sido un destino exótico, un lugar tranquilo y apartado donde la naturaleza fuera la protagonista. Imaginen una playa paradisíaca, una cabaña acogedora en las montañas, o incluso una ciudad europea llena de encanto y romance, pero elegida estratégicamente para pasar desapercibidos. El hecho de que fuera secreta implica que buscaron lugares donde pudieran mezclarse, donde no fueran reconocidos fácilmente. Quizás optaron por vuelos privados, alojamientos discretos, y evitaron las rutas turísticas habituales. Ahora, ¿qué tipo de actividades creen que pudieron haber realizado? Si hablamos de una escapada romántica, probablemente haya habido momentos de tranquilidad, cenas a la luz de las velas, paseos bajo las estrellas. Pero también podría haber habido aventuras. Quizás se lanzaron a deportes acuáticos, exploraron senderos escondidos, o simplemente disfrutaron de la compañía mutua sin la presión de tener que documentarlo todo para las redes sociales. La belleza de una escapada secreta es precisamente esa libertad para hacer lo que uno quiera, cuando uno quiera, sin la obligación de complacer a una audiencia. Otro aspecto fascinante es la dinámica entre Serkan y Yoljesu durante esta escapada. ¿Cómo fue su interacción? ¿Se fortaleció su vínculo? ¿Descubrieron algo nuevo el uno del otro? Las relaciones, especialmente las que están bajo el ojo público, a menudo se ponen a prueba. Una escapada secreta podría haber sido una forma de reafirmar su conexión, de nutrir su relación en un entorno privado. Quizás tuvieron conversaciones profundas, compartieron sueños y miedos, y se apoyaron mutuamente lejos de las distracciones del mundo exterior. Y aquí es donde la cosa se pone realmente intrigante, ¿cómo nos enteramos de esta escapada? Las escapadas secretas, por definición, no deberían ser conocidas. Sin embargo, a menudo hay una o dos pistas que se escapan, una foto borrosa, un comentario casual, o la presencia en un lugar inesperado. ¿Quién filtró la información? ¿Fue un accidente? ¿Fue una estrategia para generar expectación? Estas son preguntas que alimentan la imaginación y nos mantienen al borde del asiento.
Podríamos especular sobre si fue una decisión premeditada para generar interés en algún proyecto futuro, o si simplemente, como suele suceder, la vida misma de las celebridades nos da sorpresas. A veces incluso los planes más secretos pueden verse expuestos por la simple casualidad de encontrarse con alguien que los reconoce o por la compartición accidental de una imagen. Es como si el universo tuviera su propio plan para revelar estos momentos. Pensando en ello, esta escapada secreta de Serkan y Ozgesu podría ser un ejemplo perfecto de cómo, a pesar de la tecnología y la constante vigilancia, la necesidad humana de privacidad y de momentos auténticos sigue siendo muy fuerte. Nos recuerda que detrás de las personalidades públicas, hay personas con sus propias vidas, sus propias necesidades de desconectar y reconectar. Y esta evasión controlada, esta pausa deliberada del mundo, es algo que todos, en mayor o menor medida, deseamos alguna vez. Imaginen la planificación detrás de todo esto. No es fácil para figuras públicas desaparecer del radar. Requiere logística, coordinación, y un alto grado de confianza. ¿Quiénes fueron sus cómplices, si los hubo? ¿Amigos cercanos, familiares de confianza? La confidencialidad es clave en este tipo de situaciones. Y el hecho de que, a pesar de ello, la información haya trascendido de alguna manera, solo añade más capas a esta narrativa. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Para empezar, nos muestra la importancia del equilibrio. Las figuras públicas, como todos nosotros, necesitan tiempo para sí mismas. Y para aquellos que seguimos sus vidas, estas escapadas secretas nos recuerdan que hay mucho más de lo que vemos en la superficie. Hay momentos de intimidad, de reflexión, de conexión humana que a menudo pasan desapercibidos. Además, nos deja pensando en la naturaleza de la fama y la privacidad. ¿Hasta qué punto tienen derecho a su espacio personal? ¿Y hasta qué punto tenemos derecho a saber sobre sus vidas? Es una línea muy fina y a menudo debatida. Una escapada secreta, en cierto modo, es un intento de recuperar parte de ese espacio, de disfrutar de la vida sin el peso de las expectativas externas. Y la frase «¿Qué te dejará sin palabras» del título, ¿qué nos sugiere? Sugiere que esta escapada fue algo realmente extraordinario. Algo que superó las expectativas, que pudo haber sido increíblemente romántico, sorprendentemente aventurero, o quizás simplemente profundamente significativo para Serkan y Ozgesu. Quizás fue el tipo de experiencia que cambia perspectivas, que fortalece lazos de una manera inesperada, o que les dio una nueva energía para enfrentar lo que venga. Para concluir, esta escapada secreta de Serkan y Ozgesu es un recordatorio fascinante de que incluso en un mundo hiperconectado, todavía existen espacios para el misterio y la intimidad. Nos deja con muchas preguntas, pero también con una apreciación por la complejidad de las vidas que a menudo admiramos desde lejos. Fue sin duda una jugada audaz y privada que, de alguna manera, logró captar nuestra atención, dejándonos con la boca abierta, intentando desentrañar los detalles de esta aventura clandestina. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos intentado desentrañar el misterio de la escapada secreta de Serkan y Ozgesu. Hemos especulado sobre los posibles motivos, los destinos y las experiencias que pudieron haber vivido. Espero que hayan disfrutado de este viaje de descubrimiento y especulación tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta escapada. ¿Creen que fue algo romántico, aventurero, o simplemente una necesidad de privacidad? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Leo todos sus comentarios y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido intrigante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean curiosos sobre estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de misterio, intriga y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.